Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte la segunda parte del tema 4 tipos de oyentes, basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 10. Bienvenidos. Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno verlo hoy en la casa del Señor. ¿Por qué no, antes de acercarnos al texto, cierra sus ojos, por favor? Y vamos a hacer una oración en esta mañana. Y vamos a pedir al Señor que nos hable por su palabra, que su palabra sea la guía, que su palabra sea la que nos marca el camino. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos dirigimos a ti dándote gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias por tu palabra, Señor, en la cual hoy nos acercamos. Y ahora que vamos a predicar tu palabra, te pedimos que por tu palabra tú hables a nuestro corazón. Por tu palabra tú nos exhortes. Por tu palabra tú nos marques el camino. Que tu palabra dé el fruto que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que los afanes y las ansiedades de la vida no sean un impedimento. Oramos, Señor, para que nos guardes de que Satanás venga y robe la palabra escrita en el corazón. Oramos a ti para que tu presencia nos sostenga hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno verle hoy en la casa del Señor. ¿Por qué no le da una sonrisa a la persona que tiene a su lado y le dice qué bueno verle hoy en la casa del Señor? Hace 8 días comenzamos a desarrollar un tema. ¿Cuál fue el tema que hablamos? Los 4 tipos de oyentes. Estábamos haciendo un acercamiento a Lucas, capítulo número 8. Así que vamos a ir al texto, Lucas, capítulo número 8. Evangelio según San Lucas, capítulo número 8. Quiero que vaya conmigo hasta allí, por favor. Ok, gracias. Vamos a poner eso un poquito en contexto. Lucas 8, 11 al 15. Empezamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Dijimos que Lucas estaba dirigiéndose al auditorio, pero que los que responden al llamado de Jesús son los discípulos. Y que de quien Jesús habla es de 4 tipos de hombres que escuchan, oyen la palabra, pero que la estructura que la palabra tiene que seguir, que es escucharla, recibirla, creerla y traer salvación, solamente en un tipo de oyentes funciona. En los otros 3 tipos de oyentes no funciona, pero son oyentes que la reciben. El primer tipo de oyentes, dijimos, bueno, lo primero que el texto nos dice es que la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Y que la palabra de Dios no debe ser adulterada, que la palabra de Dios no puede ser diluida con doctrinas o ideologías de hombre, no puede ser manipulada, sino que la palabra de Dios es la semilla que genera transformación en el corazón del hombre. Hablamos también, con base a esto, del primer tipo de oyentes. Vamos a hacer una lectura rápida del texto desde el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Dijimos que el número 1, los oyentes, era el oyente que no responde, el oyente que no deja que la palabra haga algo en su corazón. Estuvimos hablando de por qué Satanás roba la palabra del corazón de este tipo de personas. Luego el versículo que sigue, el versículo número 13 dice, y los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, dice Lucas, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Dijimos que el segundo grupo de oyentes es el oyente emocionalista. Dijimos que hay un gran y serio problema en vivir una vida cristiana de emociones, en vivir una vida cristiana de alborotos, donde no puedo dejar que mi relación con Dios se base únicamente en emociones. Hay mucha gente que va a las iglesias hoy en día, vive de emociones y andan apartadas. Hoy entramos a mirar los otros 2 y últimos grupos de oyentes. El versículo número 14, que es el que acabamos de leer, nos dice,
la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen la palabra. Acuérdense que vimos que hay algo que es cíclico o repetitivo. Todos oyen la palabra, pero a la hora de cumplir su acción salvífica, no. En el primer y el segundo grupo, aunque escucharon la palabra, hay dudas o bastante evidencia de que llegasen a ser salvos, porque las emociones no me salvan. Oír la palabra no es suficiente. Hay mucha gente que la oye, pero que no la cree, que no la vive, que no tiene una experiencia con Cristo y por eso no son salvos. Lo hemos dicho una y mil veces, una oración no salva. ¿Cuántos lo creen? La oración de fe no salva. Usted puede hacer 1000 oraciones y hay gente que va a 20 iglesias y en las 20 hace las mismas oraciones y todavía no son cristianos, porque una oración no salva. O sea, por favor, yo a veces digo, cuando escucho gente de la iglesia que todavía dice la oración salva, le digo, ¿pero a dónde van? ¿A quién escuchan? Lo único que trae salvación al hombre es la experiencia del nuevo nacimiento, que es producida por el Espíritu Santo, que mora en el corazón del hombre, trayéndole convicción de pecado y de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? No una oración. Usted puede hacer 1000 oraciones, pero si no se arrepiente igual no va a entrar al cielo. Esta mañana hablaba con alguien de la iglesia y le decía, muy temprano salí a sacar a mi hijo que iba a jugar con unos amigos que le invitaron. Y me encontré con un muchacho que vino alguna vez a la iglesia. Yo lo vi llorar, yo lo vi hacer oración de fe, lo vi hacer todo. Pero ya no va a la iglesia, ya está apartado. Por eso cuando me despedí con él le dije, bueno, nos seguimos viendo porque en el cielo no nos vamos a encontrar. Y me dijeron, ¿usted por qué es tan rabón? Le dije, porque alguien tiene que decírselo. Le dije, nos vemos, nos seguimos encontrando porque en el cielo no nos vamos a encontrar. Entonces usted ya sabe para dónde va, yo ya sé para dónde voy. Porque él venía de la calle y estaba amanecido. Le dije, usted ya sabe para dónde va, yo sé para dónde voy. No nos vamos a encontrar en el cielo, nos seguimos viendo por acá. Porque solamente Cristo cambia el corazón del hombre. ¿Cuántos lo creen? Este tercer grupo de oyentes me afana un poco también, que escuchan la palabra, pero hay algunas reacciones frente a esto. Este tercer grupo de oyentes son los que oyen la palabra, y díganle que tiene a su lado, los afanes, las preocupaciones, hacen que pierda todo compromiso. El afán, la preocupación, los hacen perder todo compromiso. Parece que aceptan, es la misma dinámica, que oyen la palabra, pero luego la vida de Dios es desplazada en ellos. ¿Por qué? Porque tienen una constante. Dígale que tiene a su lado, cuidado con el doble ánimo. Dígale que tiene atrás suyo, cuidado con el doble ánimo. Y empezamos a mirar algo que dice el texto. El texto comienza diciendo, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Me pareció interesante el que estuviera ahí espinos. ¿Qué implica que haya espinos ahí? Entonces empecé de pronto a mirar un poquito en un libro de botánica y me encontré algo que me pareció interesante. Dice que los espinos absorben toda la humedad y la fertilidad. Esto excluyen de la planta la luz y el aire. Por eso el crecimiento es retardado e impedido y a veces hace que la planta muera. Por eso que el espino, algunos piensan que fuese protección, cuando está en exceso, cuando no está en el proceso que debe estar, es lo que hace que se ahogue la planta porque no recibe luz y no recibe alimento. ¿Qué lógica con lo que está hablando el texto? Cuando cae entre espinos es ahogada. Y el escritor bíblico nos da 3 aspectos de un corazón de doble ánimo, de una vida religiosa, que es la que permite que esos espinos ahoguen la palabra. Y son afanes o preocupación, riquezas o placeres. 3 aspectos que hacen de un corazón de doble ánimo, un corazón que emprende pero no termina, un corazón que simplemente pierde todo compromiso de Dios. Y quisiera rápidamente mirar estos 3 aspectos de los que habla la Biblia. Primer aspecto, afanes. ¿Cuál es el primer aspecto? Los afanes. Entonces, los afanes hacen, desde lo que está hablando el autor, que se ahogue la palabra, que no dé vida en el corazón del hombre. Pero buscando un poquito la palabra afán, encuentro que hay 2 implicaciones en cuanto a los afanes. Si yo leo afanes, que es lo que algunas versiones tienen, me parece que hoy en día es más que innecesario el afán.
¿Y por qué me dirá esto usted, pastor? La Biblia dice que Dios conoce todas nuestras necesidades. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Usted se puede afanar, pero a veces usted se afana y eso no resuelve nada. Para mí, y lo digo y espero no me malinterprete, el afán y la ansiedad indican falta de fe en Dios. Porque usted está tan afanado y tan angustiado que se le olvida que existe Dios. El problema es que no tenemos claro el criterio de fe en Dios. ¿Qué es la fe en Dios? Ahorita más adelante explicaré. Es un mal concepto de la teología de la prosperidad que entre más fuerza tenga y entre más positivismo tenga, más las cosas las va a llamar. Dígale que tiene a su lado, eso no es fe. Eso es charlatanería. Yo tenía fe de que pudiera dormir el viernes en la noche. Y cerré mis ojos y apreté y visualicé. Pero igual la gente salía con palos. Me faltó fe, diría algún predicador moderno. Bobada. La fe, y lo hemos hablado una y mil veces, y grábelo en su corazón, es confianza. Cuando la Biblia habla de fe, ¿habla de qué? Confianza. Por eso la palabra fe, que es la palabra pistis, tiene su origen en la raíz confianza. Eso es fe. Por eso cuando dice llamar, cuando usted le pregunta a alguien, ¿qué es fe? Llamar las cosas que no son como si fueran. Eso no es fe. El contexto de Hebreos lo que está hablando es que usted tiene la certeza de que van a ser porque Dios está ahí. Es confianza. Por eso el salmista dice, no se dormirá el que te guarda. No se va a dormir, y esa es la confianza que tenemos. La ansiedad, la preocupación es una clara falta de fe en Dios, donde usted busca y revolotea porque piensa que Dios se le ha dormido. Dígale al que tiene a su lado, fe es confianza. Y confiar en que Dios no cambia. ¿Cuántos lo creen? Dios no cambia. Dios no cambia. Los afanes de la vida. Y en este texto, y aquí quiero centrarme, escuché a un predicador decir que los afanes de esta vida hablaban de vicios, de preocupaciones excesivas, pero el texto no está hablando de eso. Cuando yo voy a mirar el texto por afanes, encuentro que algunas traducciones, y hacen una buena traducción, que es preocupaciones. Pero ahora bien, yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sufrido preocupaciones? ¿Qué tipo de preocupación es de la que está hablando? Si todos tenemos preocupaciones y situaciones difíciles. La Biblia usa muchas palabras para hablar de preocupaciones, pero quiero que ojalá grabe esta palabra en su corazón. El texto o la palabra griega que usa Lucas es la palabra merignao. Merignao. Y merignao es una palabra compuesta, y me llama la atención cuando hice un rastreo de la palabra, que merignao, mire lo que habla. Una palabra compuesta que proviene de merismo, que es dividir, y de nous, que es mente. O sea que el merignao o la preocupación de la que está hablando Lucas es de una mente dividida. ¿Una mente qué? Mejor no lo puedo decir un autor. Un autor dice son afanes corrosivos, es decir, preocupaciones que se comen poco a poco el alma de uno. Preocupaciones que nos superan y nos llevan a reaccionar mal. Merignao. ¿Dónde está el mejor ejemplo de lo que era el merignao o las preocupaciones? Lucas lo vuelve a usar en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Marta y María. ¿Cuántos conocen el pasaje? Marta y María. Dice la Biblia, a veces le damos muy duro a estas dos mujeres, pero ¿cuántas veces a usted le ha pasado que usted no espera visita y le llega? ¿A usted le ha pasado? En el Medio Oriente la hospitalidad era una norma, una conducta. Usted tenía que ser hospitalario. El gran problema es que Jesús no andaba solo. ¿Con cuántos llega Jesús? Algunos autores dicen que mínimo con 13, si es que los 70 no se le pegaron. ¿Usted se imagina haber hecho una sopa para los 6 y que le lleguen 13? Y que lleguen a quedarse, y que por cultura usted tenga que hospedarlos y atenderlos. ¿Se le ha pasado? Yo no sé, como que Dios mío. El texto comienza a hablar
Lucas capítulo 13. Yo voy a leer pasajes para que usted no vaya hasta allá. Usted si quiere anótelos y luego los revisa o por fe cree que dice lo que le voy a leer. Pero mire lo que dice. Pero Marta, versículo 40 de Lucas 10, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? Que mi hermana me deja servir sola. Dile pues que me ayude. ¿Quién dijo esto? Marta estaba ahí, le llegan 13 invitados. ¿Y qué hizo Marta? Se puso a arreglar la casa. Pero sus preocupaciones, mire cómo le llevan a hablarle a Jesús. Los afanes, la preocupación, la angustia del corazón de Marta. ¿A quién le echa la culpa de lo que está pasando? A Jesús. ¿Qué dice el texto? Marta, con muchos quehaceres, dice: Señor. La palabra no te da cuidado es una palabra que se traduce no te importa. Lo primero que Marta dice es: Jesús, ¿no te importa lo que está pasando con mi hermana? Jesús, ¿no vas a hacer algo? En su afán, al primero que le echa el pato es a quién. Lo segundo que hace en la cultura judía es humillar al rabí, porque el solo hecho de haber hecho ese acercamiento y preguntarle lo que le preguntó era falta de respeto. Pero el afán y la ansiedad, no te importa, no honra al maestro y termina dándole órdenes. El texto dice: dile pues que qué, que me ayude. Dile pues que qué. Versículo 41, Jesús le dice, respondiendo a Jesús: Marta, Marta, afanada, merignado es la palabra ahí. Marta, Marta, merignado, afanada, dividida, angustiada, está reaccionando mal, turbada, que también traduce alborotada. Jesús le dice: merignado, o sea, preocupada, de una mente dividida, alborotada, estás con muchas cosas. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que el texto me lleva a una sola reflexión. Lo único que tenían que hacer era ¿qué? Escuchar. ¿Y escuchar a quién? Al maestro. Mire que a veces en el ministerio o en el trabajo cristiano andamos tan ocupados y tan afanados y nos carga que no salgan bien las cosas, nos afana que las cosas no den resultado, nos angustia que las cosas no funcionen y uno entonces tiene una preocupación no común, sino esta preocupación del merignado es la preocupación que me desvía del objetivo. Por eso es que Marta termina culpando a Jesús y dándole órdenes. Porque es esa preocupación que le saca de la visión que Dios tenía para ella. Por eso el gran problema, y ojalá grabe esto en su corazón, para poder servir al reino, primero hay que escuchar al rey. Usted no puede servir si no aprende a escuchar lo que Jesús tiene. Usted imagínese. O sea, mi esposa y yo nos enloqueceríamos escuchando problemas de todo el mundo si no aprendemos a descansar en el Señor. O sea, con mis hijos tengo. Y eso que no me dan problemas, ¿qué tal me dieran? Digo, Dios mío. Pero el merignado son esas preocupaciones que lo llevan a usted a desviarse, a culpar a Dios, a buscar que no hay salida y a caer mal. Y eso asfixia la palabra. Esa preocupación, esa falta de fe. No dice el escritor sagrado, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Descanse en el Señor. Pero hay gente que descansa en el Señor. Yo alguna vez leí una ilustración. ¿Cuántos conocen Monserrate? ¿Cuántos han hecho ya la novena? ¿Sí? Pero escuchaba una ilustración de un señor que va subiendo y llevaba un bulto de panela. ¿Usted ha alzado un bulto de panela? Esa vaina pesa. Y el señor va subiendo con el bulto de panela al hombro. Un hombre va pasando en una carroza y le dice: súbase, amigo. El hombre se sube y sigue con el bulto al hombro. ¿Esa era la idea? ¿Cuál era la idea? Suelte su carga. Pero hay gente que en medio del merignado, la preocupación, el afán que tiene, viene a Jesús, ora y sale más cargada porque no lo sintió. Es que Dios no me oye.
Es que no lo siento. Hace 8 días hablamos de lo difícil que es medir a Dios por sentires. Descanse, tenga la confianza de que Dios tiene control de toda la situación. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos en un momento crítico el viernes. Yo le decía a mi esposa y hablando con otra gente, me afana el corazón del hombre. Ver personas, una cosa es que usted saque un palo, se pare en la puerta de su casa, pero ver personas corriendo con machete, con cuchillos, uno sacó hasta una espada samurái. En serio, yo dije, maestro. O sea, y gritando, vamos a matar a esos no sé qué, vamos. Yo decía, ¿hasta dónde está el corazón del hombre afanado y turbado? Si el Señor no se ha dormido. Si el Señor es el que nos cuida. ¿Me va a entender? O sea, por eso aprenda a descansar en el Señor. Y una de las cosas que ahogan la palabra es el afán, la preocupación, el merignao. Y de eso sufre mucho cristiano. Hay mucho cristiano que ama al Señor, pero las preocupaciones, el merignao, lo que le hace dividir su fe, lo que hace dividir su mente, lo que le hace entrar en conflicto, terminan apartándose. Terminan como María. Culpa tuya, Señor, haz algo. Segundo aspecto del que habla la Escritura, dice las riquezas. ¿Las qué? Otro aspecto que es un espino que hace ahogar la palabra son las riquezas. Y es interesante de que cuando hablamos de riquezas, lo primero que usted piensa es en dinero. ¿Sí es así o no? Y si habláramos de dinero, el engaño de las riquezas es lo más difícil de llevar, y más en todo hoy en una vida cristiana donde se enseña sobre riquezas tan desenfocadamente y tan antibíblicamente. El escritor de los Proverbios dice, vanidad y palabra, mentirosa, apártate de mí. Dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Mire que el texto no está hablando de riquezas, pero tampoco está hablando de pobreza, está hablando de equilibrio de vida. ¿De qué habla? Equilibrio de vida. ¿Sabe qué es lo más curioso cuando hablamos de equilibrio de vida? Y aquí es donde quiero centrarme, de que hoy en día hay una falsa doctrina de la prosperidad que está invadiendo las iglesias y las mentes de muchos cristianos. ¿Cuántos han escuchado hablar de la doctrina de la prosperidad? ¿Cuántos la practican? ¿Para qué fuera? ¿Cuántos han escuchado hablar de la doctrina de la prosperidad? Una definición sencilla que quiero darles es que la teología de la prosperidad ve la Biblia como un pacto entre Dios y el hombre. Que las promesas, si las personas tienen fe en Dios, Dios brindará seguridad y prosperidad. La doctrina de la prosperidad enfatiza la importancia del empoderamiento personal y propone que es la voluntad de Dios que su pueblo sea feliz. Y es que suena bonito el discurso. Si a usted le digo, Dios quiere bendecirlo, ¿usted qué va a decir? Amén. Dios quiere que usted sea feliz, ¿usted qué va a decir? Amén. ¿Cierto? Yo le digo, ¿quién vive? Usted dice, Cristo, a su nombre, gloria, y a Satanás derrota, y usted se sabe la jerga. ¿Cierto? Y empieza a temblar y todo. Y yo a usted le digo, prepárese porque viene la bendición de Dios 1. Y usted dice, Dios mío, a la de 3 me alcanza. 2. Es que así empiezan, 1, 2. Y yo en el cielo me imagino a Dios diciendo, ángeles, silencio, que si no escuchó el 3 les quedó mal. ¿Ya dijo 3? ¿Ya dijo 3? Por favor. Y eso emociona. 3. Eso no es bíblico. La teología de la prosperidad quiere enseñar que eres bendecido por cuanto tenemos y que la pobreza es un pecado. Y tengo gente que me ha dicho, pastor, ¿es que ser pobre es pecado? Pecado es no leer la Biblia y entenderla. Pecado es que usted crea esos cuentos tan absurdos. ¿Acaso Jesús no dijo que siempre habrá pobres entre nosotros?
La teología de la prosperidad enseña que podemos comprar el favor de Dios por medio de ofrendas especiales, pactos, siembras, son sin número de enseñanzas antibíblicas. Por eso es que nosotros no creemos en los pactos, no creemos en esas cosas, porque un pacto es un término legal que es un acuerdo entre dos iguales. Yo hago un pacto con Esteban porque somos igual de interesantes, igual de atractivos. Es entre dos iguales que se hace un pacto. ¿Cierto? Yo le voy a comprar el carro y me voy a comprar la casa, somos iguales. Pero usted, ¿cómo va a hacer un pacto con Dios? ¿Quién de aquí es igual a Dios? O sea, ¿en qué mente bizarra y absurda acaba de decir que podemos hacer un pacto con Dios cuando un pacto es un compromiso entre dos iguales? Por eso Dios pacta con el hombre en la cruz, porque el hombre si no merecería el infierno, porque no tenía cómo rescatarse de él. Y Dios pacta con el hombre a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Si dependiera de nosotros cumplir algo de ese pacto, no lo podríamos hacer. Pero la teología de la prosperidad dice que las riquezas, y nos afanan por tener, y nos dicen, tenga porque si usted tiene, usted es bendecido, pero es antibíblico. ¿Está conmigo hasta ahí? La teología de la prosperidad enseña que la fe es una fuerza espiritual autogenerada que conduce a la prosperidad. Por eso me da risa cuando dicen, hoy hay culto de milagros. Oremos que en ningún otro lado haya, porque ¿cómo hace Dios para agendarse en todos? O sea, ¿usted cómo puede obligar a Dios a que haga un milagro cuando Él quiera? Cuando usted quiera. Y la justificación en la teología del culto y la prosperidad que hay es, ¿usted no recibió su milagro? A usted le faltó fe. Pero como nosotros sabemos que la fe no es simplemente apretar como si estuviéramos estreñidos y esperar algo, sino tenemos claro que la fe es la confianza de que aunque el mundo se caiga, mi fe es inmovible porque Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. Pero la teología de la prosperidad dice que necesitamos fe para que el Señor obre, para ser prosperado. En la teología de la prosperidad, la oración es una herramienta para forzar a Dios a que conceda mi prosperidad. Entonces hay gente que ora para que Dios haga lo que ellos quieren hacer. Y la oración no es para yo decirle a Dios que haga. Es que si yo oro para que ordenar a Dios, Dios deja de ser Dios y se vuelve en mi mensajero, se vuelve en mi ayudante. Y si yo le pago a Dios para que haga un milagro, Dios es el vigilante de lo mío. Entiéndame eso. Usted ora para estar en comunión con Dios, usted ora para estar en cercanía con Dios, pero usted nunca ora para cambiar los planes de Dios. Usted ora para entender la voluntad de Dios, para conocer lo que Dios quiere para usted, pero nunca para cambiar los planes de Dios. ¿O acaso si la oración sirve para cambiar los planes de Dios, por qué María no oró para que Cristo no fuera a la cruz? Era una mujer que estaba viendo sufrir a su hijo. ¿Por qué no oró a Dios? Para que Jesús no muriera. Porque es que la oración no es para cambiar los planes de Dios. Y la teología de la prosperidad enseña que usted tiene que orar con fe, visualizarlo, confesarlo, decretarlo, atarlo y todos esos sinónimos, que es lo más antibíblico del mundo. Eso no funciona así. James Goff, en un artículo que él escribía para un artículo que se llamaba Cristianismo Hoy, dice lo siguiente: Dios se ve reducido a una especie de mayordomo cósmico que atiende las necesidades y deseos de su creación. Dios está al servicio del hombre para atender sus caprichos. Pero dígale que tiene a su lado, eso no es bíblico. Dígale que tiene atrás suyo, eso no es bíblico. ¿Está conmigo hasta ahí? Las riquezas, y la gente por andar pensando en riquezas y en tener, descuida lo más importante que es la palabra del Señor. Crecer con el Señor. ¿Acaso no dice la Biblia, Marcos 10, 24, los discípulos se asombraron de sus palabras? ¿Qué palabras dijo Jesús? Porque Jesús volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Pero si para la teología de la prosperidad la riqueza es un sinónimo de la bendición de Dios, ¿cómo hacemos ahí? ¿Quién miente, en ellos o la Biblia? La bendición económica no es señal de la bendición del Señor. Claro, tenemos que trabajar, tenemos que alcanzar lo nuestro, tenemos que prosperar, pero no a costas de engaños y de mentiras, sino de trabajo y hacer las cosas bien. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Si no, me invita a almorzar y hablamos del tema, no se afane.
Pero ¿qué habla de riquezas? Esto en cuanto al tema de la prosperidad, pero yendo un poquito más al texto, yo encuentro que el término que usa el apóstol Lucas para hablar de riquezas es la palabra griega plutó. ¿Y qué es plutó? Me pareció interesante. Plutó traduce apego. ¿Qué traduce? ¿Qué traduce? Apego. O sea que el texto lo que está diciendo es no se apegue a las riquezas. No se apegue. ¿De cuánto dependes? ¿A qué te apegas? El texto lo que está hablando es de una vida de renuncia. ¿Una vida de qué? Renuncia. Renuncie. Pero hay gente que renuncia a lo grande, pero se apega a lo pequeño. Hay gente que es fácil renunciar a lo grande, pero se apegan a cosas pequeñas, a manías, a cosas ahí pequeñas se apegan, a recuerdos, a situaciones, a cosas de carácter. Les falta y les cuesta renunciar a eso. Creo que un texto que nos habla muy bien de esto está en Marcos capítulo 10, no lo vamos a leer por tiempo. Marcos 10, 17 al 21 nos habla la historia del joven rico. ¿Cuántos la han leído? Y el texto habla de que hay un joven que se le acerca a Jesús y le dice, y dice el texto que viene corriendo. El texto dice que viene corriendo y le dice a Jesús, quiero ser tu discípulo. Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Cuánto tienes para que te vayas adelante? ¿Para que seas uno de los que se sientan en primera fila? Por eso es curioso que Marcos diga que era un joven rico. Jesús le dice, ahí tienen los profetas. Él dice, no mato, no robo, no hurto, cumplo todo lo que la ley diga. Pero mire cómo Jesús lo confronta. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando le dice, vende todo lo que tienes? Dígale que tiene a su lado, renuncia, desprendimiento. ¿Dónde estaba el corazón de este joven? En las riquezas. Porque a los pobres, si según la teología de la prosperidad, el que está en pobreza no es de Dios. ¿Por qué a los pobres? ¿Por qué había que darle a los pobres? Porque era una plata perdida. ¿En qué sentido perdida? Que se los daba y el día de mañana, si él quería volver, no tenía para recuperar su riqueza porque se la daba a gente mucho más necesitada que la iba a gastar. Implícitamente Jesús, ¿qué le estaba diciendo? Tú vas a morir a toda tu riqueza. Tú vas a renunciar a todo lo que tienes. Tú vas a hacer un cambio radical para seguirme. Tienes que morir a todo lo que enseñorea tu corazón y radicalmente seguirme. Por eso entrégale a los pobres, porque tú le das a los pobres y eso es perdido. No perdido porque se lo dé a ellos, sino porque de aquí a mañana, si él vuelve a ellos, no tienen cómo recuperar. Por eso es que hay gente que sigue al Señor y no es radical en sus decisiones. Usted debe ser radical a la hora de seguir al Señor. Usted no puede seguir a Dios a medias. Usted no puede ser cristiano a medias. Usted o es cristiano o no es cristiano, pero no hay cristianos a medias. No hay cristianos a medias. Y un cristiano tiene que ser una persona radical. ¿Una persona cómo? Este joven rico tenía que renunciar a todo, darlo a los pobres. Algunos autores hablan que tal vez Jesús mismo le está hablando de que aprender a morir, renuncia, muerte. Pero le costaba. Y es que no es fácil ser radical. No es fácil ser radical en un mundo que nos ofrece tantas cosas baratas. A mí me aterra una noticia que vi de cómo avanza la tecnología en Japón. Están humanizando tanto a androides que les están no solo tratando de hacer el tema de inteligencia artificial para que tengan un diálogo, que su piel están tratando de siliconizarla para que parezca humano. ¿Y sabe dónde están haciendo la prueba? En prostíbulos. Están usando androides en prostíbulos para que hombres vayan a dormir con ellas, para humanizarlas. Necesitamos una iglesia que sea radical frente a lo que el mundo está ofreciendo. Necesitamos una iglesia que tome una decisión por Cristo genuina para lo que el mundo está ofreciendo. Porque las cosas del mundo son atractivas. Porque las cosas del mundo son placenteras. Y este tipo de hombres prefieren las cosas del mundo. ¿Dónde está su corazón? Allí están sus riquezas. De pronto usted dirá, pero yo no tengo que renunciar a las riquezas, pero ¿a qué está pegado? ¿Dónde está su corazón? Allí están sus riquezas. ¿A qué está usted apegado que todavía no le gusta a Dios? ¿Sabe qué es impresionante? Yo miraba algunos ejemplos de hombres y mujeres de Dios impresionante
y me llamó la atención uno. Quería leerles a algunos que había notado, pero quiero hablarle de una mujer que me llamó la atención. Y esta mujer se llamaba porque fue una mujer del siglo I, 164, Felicita. Y el título del autor decía: Felicita con sus 7 hijos, martirizada en Roma. Es una mujer que empezó a predicarle con sus 7 hijos a la gente acerca de Cristo. El emperador romano de turno se enfurece porque no lo adoraban a él y se enfurece porque no sacrificaban a los ídolos. Entonces manda a uno de los sacerdotes de él a que hable con Felicita y que le reconvida y le diga: Felicita, tú y tus hijos nos caen bien, nos están haciendo daño porque le están predicando a mucha gente de Cristo y mucha gente ha dejado de ir a los sacrificios para el emperador. Así que necesitamos que te conviertas a Cristo, que te conviertas al culto al emperador y hagas profesión pública haciendo un sacrificio al emperador. ¿Sabe? Me llama mucho lo que dice esta mujer. El autor al que estaba leyendo nombra a los 7 hijos, pero mire lo que dice ella. Él le rogó con palabras agradables y promesas para que se volvieran al culto al emperador. Pero mire lo que dice. Pero después comenzó a amenazarlas, castigarlos con torturas severas, a no ser que abandonaran la religión cristiana, aceptaran otra vez la antigua adoración de los dioses romanos. Felicita recordando las palabras de Cristo: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No, lo evitó, usando palabras disfrazadas o indirectas, le dijo, sino le respondo brevemente: yo no estoy conmovida por sus halagos o ruegos, yo no estoy atemorizada por sus amenazas, porque yo experimento en mi corazón la obra del Espíritu Santo, la cual me da un poder vivo y me prepara para enfrentar el sufrimiento que usted hoy me ofrece y soportar todas las aflicciones de las cuales usted pueda acusarme. El hombre enfurecido manda carta al emperador: muy bien, si le parece agradable morir, pues muera sola, hable con sus hijos y salve la vida de sus hijos. Ella se para y lo primero que le dice a sus hijos es: tu compasión es pura maldad y crueldad, porque si mis hijos sacrificaran a los dioses, no rescatarían sus vidas, sino las venderían al demonio del infierno, cuyos siervos en cuerpo y alma serán reservados por él, en condenas de oscuridad para el fuego eterno. Mis hijos le siguen a Cristo. Entonces la sacan y comienzan a golpearla delante de sus hijos. Empiezan a matar un hijo delante de ella. Al primero lo flagelan hasta que lo matan. Al segundo lo amarran a caballos y lo desmembran hasta que lo matan. Y cada vez que mataban un hijo le decían: niegue a Cristo y salve a sus hijos. Y cada vez que le decían esto, ella más a sus hijos les decía que no fueran a negar su fe. Todos sus 7 hijos mueren y luego la matan a ella. Una mujer radical, ¿por qué? Por las cosas del Señor. Nosotros hoy en día vendemos al Señor tan fácil. Nos cuesta ser radicales. Dígale a la persona que tiene a su lado: ser radical en sus convicciones. Ser radical es no sacar a Cristo del corazón ni sacar su palabra de nuestra vida. ¿Está conmigo hasta ahí? Y eso cuesta, no es fácil. Y lo último, la tercera situación que ahoga la palabra son los placeres de la vida. ¿Los placeres de qué? Los placeres de la vida. Y voy a terminar con esto porque no alcanzo a darle el cuarto punto. Los placeres de la vida. ¿Sabe que la palabra griega ahí que aparece es hedonén? Hedonén. Estamos hablando del hedonismo no moderno, sino el hedonismo del primer siglo. El hedonismo moderno es el que habla de los placeres de la vida, pero el hedonismo del primer siglo hablaba de desvío por los sentidos. El hedonismo del primer siglo hablaba de un relajamiento, de una disciplina. ¿Cuál es ese placer de la vida? ¿Qué son los placeres de la vida? Relajamientos de disciplina. ¿De qué le estaba hablando Lucas al auditorio? ¿Relajamiento de qué disciplinas? El relajamiento que un cristiano hace de la disciplina de la oración, de la disciplina del ayuno, de la disciplina de la lectura de la palabra, de la disciplina de congregarse, de la disciplina de empezar a vender sus principios cuando se relaja. Mire, lo peor
que un cristiano puede decir es: voy a darme un tiempo. ¿Has escuchado esa frase? Voy a darme un tiempo. Voy a darme un tiempo del ministerio, voy a darme un tiempo con el Señor. Voy a darme un tiempo de no ir a la iglesia, voy a darme un tiempo. El hedonismo que habla del relajamiento de disciplinas. Usted no puede aflojar en orar. Usted no puede aflojar en leer la Biblia. Usted no puede aflojar en ayunar. ¿Cuántos ayunan acá? ¿Para qué es el ayuno? El ayuno no es para manipular a Dios. El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios. Yo le dije a alguien: ¿usted por qué no ayuna? Aún por salud, porque estaba subidito de peso. Le dije: ayune, y me dices que el diablo me quiere ver flaco, pero yo no me dejo. Esa no es la idea del ayuno. Usted debe hacer, el ayuno somete su carne. El ayuno es para someter su carne. Esa es la idea del ayuno. Hoy en día, no voy a entrar a debatir esos temas. Hoy en día hay gente que habla de ayunos más modernos, abstenerse de redes sociales, dar de comer ciertas cosas, en fin. No, ese no es nuestro tema de hoy. Pero no se relaje en las disciplinas que todo cristiano debe tener. Los placeres de la vida no está hablando de cosas mundanas el texto. Está hablando del relajamiento de disciplinas. Por eso la palabra hedón habla de eso. Estoy hablando del hedonismo del primer siglo, no el hedonismo moderno que tenemos hoy. El hedonismo griego, el pensante. De las placeres o disciplinas de la vida. Un cristiano no puede aflojar en la oración. Un cristiano no puede aflojar en el estudio de la palabra. Un cristiano no puede aflojar en dejar de congregarse. Un cristiano no puede aflojar en todos los días examinarse, revisarse, pedir a Dios perdón por sus pecados, mejorar y cambiar. O sea, un cristiano no puede darse este lujo. Y quiero terminar con lo que dice Hendriksen de este pasaje. Hendriksen dice: como un cáncer proliferante gradualmente mata el cuerpo, o como un parásito destructor que poco a poco destruye aquello que lo alimenta, así estas espinas en forma lenta pero segura ahogan las almas de aquellas personas que lo permiten. Tales individuos jamás maduran, tales individuos jamás llegan a producir fruto para vida eterna. De más me ha desamparado porque se enamoró de este mundo. Segunda de Timoteo 4:10. Hendriksen es claro y me encanta eso. Eso va ahogando y ahogando la fe, hasta el punto que dice: como un cáncer o un parásito destructor mata la vida del cristiano. Que usted no sea este tercer tipo de oyente que se relaja en los placeres, en las disciplinas, que pone su corazón en las riquezas y está pegado a ellas, son una mala enseñanza a la prosperidad, o simplemente que las preocupaciones, el merignado de la vida lo hace debilitar de su fe. ¿Por qué no cierra sus ojos donde está y vamos a orar al Señor? Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.